and insightful. So hello to everyone here in the room in Barcelona, but also to everyone joining us online from across Europe. I'm Shada Islam. I'm an independent commentator and analyst based in Brussels. I'm also Senior Policy Advisor at the European Policy Center in Brussels. I am absolutely delighted to moderate today's conversation. It's going to be a very busy morning with lots of food for thought. We're going to be talking, as I said, about the Conference on the Future of Europe. We're going to kick off in a few minutes with a keynote address by Iracha Garcia Perez. She is, of course, President of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament and a member of the Executive Board of the Conference on the Future of Europe. So the rules of engagement are as follows. I will have a conversation with Ms. Garcia Perez, and after her keynote address, there will be a question and answer session with all of you here in the room. Thank you very much for being here, but also with our online participants. We will then have a short break, and then we will meet again in this room and online for a roundtable discussion with senior policy analysts on the Conference on the Future of Europe, amid hope and skepticism, I have to say, about what this conference stands for and what it will achieve. So without further ado, it's my great pleasure and privilege to give the floor to Ms. Garcia Perez. Ms. Garcia Perez, the screen is yours. She's joining us now it's okay. Now it's okay. Thank you. Yeah, it's like my first time with the Zoom. Thank you, dear friend Sara, for giving me the floor. Y quiero agradecer también a la oficina del Parlamento Europeo en Barcelona, así como a la CIDOC por haberme invitado a participar en este evento. Me hubiera encantado poder estar con vosotros y con vosotras, pero la agenda todavía me tiene aquí en el Parlamento Europeo, en Bruselas, y estoy segura que tendremos más oportunidades de encontrarnos. En primer lugar, creo que es importante, ¿no?, que pongamos en valor lo que es el elemento de la Conferencia del Futuro de Europa como un instrumento que se pone en marcha de cara a abrir el debate sobre las reformas que necesita el proyecto europeo. Esta conferencia, de hecho, ha arrancado en un momento en el que la Unión Europea atraviesa importantes cambios, algunos de los cuales son cambios globales, como la pandemia, el COVID o la emergencia climática, y otros son cambios más internos. Pero en cualquier caso, los cambios siempre suponen un reto y también pueden convertirse en oportunidades. La Unión Europea se creó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el continente estaba arrasado por la guerra, cuando había hambre, había refugiados y cuando aún estaba muy viva la memoria de las atrocidades cometidas por los regímenes totalitarios. También era un continente dividido por el telón de acero. En aquel momento la Unión pretendía ser una tercera vía entre el capitalismo y el comunismo. Su objetivo no solo fue la paz, sino también establecer sociedades democráticas basadas en el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de cada persona. Una sociedad que cuidara y protegiera a sus ciudadanos y ciudadanas con protecciones sociales y con una economía social de mercado. Y subrayo la palabra social, que para mí es fundamental. Y además quería superar el nacionalismo existente. A diferencia del equilibrio de poderes basado en la fuerza y en el miedo, aquellos europeos se atrevieron a proponer un modelo de relación entre países basado en el derecho, la justicia y la igualdad, y a una unión que además respetase la diversidad. Han pasado ya 70 años y la Unión ha avanzado mucho. El objetivo de la paz y la prosperidad ha sido conseguido. También es una unión más democrática, con un Parlamento Europeo elegido por sufragio universal desde 1979, pero también es verdad que algunos de estos objetivos y valores se han quedado por el camino, bien porque desde dentro de la Unión lo hemos olvidado, como la dimensión social,
o porque la nueva coyuntura nos obliga a buscar nuevos instrumentos para actualizar nuestros principios. En cierta medida, algunos de los retos son muy diferentes a los de los años 70, a los de hace 70 años. Aumenta la pobreza, el desempleo, las desigualdades, la curva de la convergencia y la cohesión social parece que se ha reinvertido en los últimos años, y también vemos un resurgir de los nacionalismos, los populismos y de partidos con mensajes xenófobos, homófobos y excluyentes que no aceptan la diferencia. Y esto es realmente preocupante en el momento en el que nos encontramos ahora mismo en la Unión Europea. Y además, teniendo en cuenta otro elemento, y es que sin una voz potente en el mundo, la Unión Europea tendrá dificultades para defender un sistema multilateral basado en el respeto de la legalidad internacional. Pero además de estos retos que ya son antiguos, se suman nuevos retos, evidentemente, como son los cambios que supone la revolución tecnológica, con importantes cambios económicos, sociales, del mercado laboral y cuestiones que conlleva también tener en cuenta la emergencia climática, que nos obliga a una solidaridad con las futuras generaciones. Y a todos esos retos ahora se le une la pandemia de la COVID, ¿no? Los partidos proeuropeos seguimos pensando que todavía podemos afrontar mejor los problemas si estamos unidos. Si bien el sistema de toma de decisiones es complejo y puede ser que a veces tardemos demasiado en actuar, pero el camino no puede ser volver otra vez a las recetas y a las soluciones nacionales. El camino debe de ser mejorar el sistema de gobernabilidad multinivel, fortalecer la participación de todos los niveles de la administración y también el de la ciudadanía y el de la sociedad civil. Y ahí es donde creo que será clave el proceso sobre la conferencia del futuro de Europa. Tenemos la oportunidad de hablar sobre retos, sobre las preocupaciones y también sobre las expectativas que la ciudadanía europea tiene en la clase política, ¿no? Debemos aprovechar mejor la discusión para identificar 3 puntos. ¿Cuáles son las oportunidades? Cuáles son los retos y, por lo tanto, cuáles son las reformas necesarias a acometer. Durante décadas, la Unión Europea contribuyó a la convergencia económica y social dentro de los países y entre los Estados miembros. Sin embargo, ahora vemos que esa tendencia se ha invertido y que aumentan las desigualdades. Los jóvenes lo tienen ahora más difícil que las generaciones de sus padres, ¿no? A su edad, y se producen situaciones como la de los asalariados que viven en riesgo de pobreza. Antes vinculábamos la pobreza a la falta de empleo y ahora todos somos conscientes de una realidad, y es que hay una clase trabajadora que vive bajo el umbral de la pobreza por salarios muy precarios y por condiciones laborales muy precarias. Más de 90 millones de europeos y de europeas viven en riesgo de pobreza y de exclusión social, mientras que el 1% de la población europea acapara un cuarto de la riqueza de la Unión. Estas desigualdades también se dan a nivel de territorio, entre oeste y este, entre norte y sur, y además las desigualdades, como comprenderéis, alimentan la frustración, la enemistad y el populismo. Hablamos mucho últimamente de qué es lo que está ocurriendo con los movimientos de extrema derecha, y creo que es necesario hacer una reflexión sobre la raíz de que estos movimientos tengan en ocasiones un apoyo popular importante, y evidentemente está basado en esto que hablamos de la frustración y la desesperanza ante una Europa que en muchas ocasiones no ha sido capaz de responder a las expectativas y a la esperanza de la ciudadanía, ¿no? En el futuro, la emergencia climática, además, solo aumentará estas divisiones. Si no detenemos el calentamiento global y protegemos la biodiversidad, unas partes de Europa verán aumentar la desertización, mientras que otras verán subir el nivel del mar y sufrirán fenómenos meteorológicos, por no hablar de los refugiados climáticos, que es otro elemento fundamental a tener en cuenta. Otra cuestión que alimenta esas desigualdades es la tecnología. La tecnología es un buen ejemplo de un fenómeno que puede tener efectos positivos, pero también puede tener efectos negativos, ¿no? Y debemos de tenerlo en cuenta, que necesita ser bien gestionada. Ya lo vimos durante la pandemia. La tecnología nos ha permitido estar más conectados, trabajar desde casa, pero también ha provocado en muchas ocasiones, por ejemplo, el aislamiento de las personas, y también no podemos olvidar lo que supone la difusión de noticias falsas y teorías conspiratorias, poniendo en peligro muchas veces nuestras propias democracias. Sigue existiendo
además una brecha de género con muchas dimensiones. Una es la del salario, la brecha salarial que se mantiene en un 14% de media en la Unión Europea y con la COVID hemos visto que las mujeres son más vulnerables porque además son quienes tienen empleos más precarios por lo general. No voy a entrar ahora en la respuesta a la pandemia porque sé que habéis tenido una sesión específica sobre esta cuestión, pero sí diré que vimos al inicio fallos en la coordinación de la política europea y eso pone de manifiesto la falta de una unión de salud que hay que reforzar y la autonomía estratégica de algunos sectores fundamentales en nuestras economías y en nuestra industria. En cierto sentido, la pandemia nos ha abierto los ojos, algunas lagunas, deficiencias de nuestra Unión que no habíamos visto o no habíamos querido ver, ¿no? Y ahora se hace patente, la ciudadanía también se ha dado cuenta y desde el inicio de la crisis se ha pedido más protagonismo a la Unión Europea, desde la compra de mascarillas hasta las campañas de vacunación. Algo que también ha puesto de manifiesto la pandemia es la fragilidad de nuestras democracias y del Estado de Derecho. A pesar de las resoluciones e informes del Parlamento Europeo y de varios procedimientos de infracción y de sentencias del Tribunal de Justicia Europeo, la situación del Estado de Derecho se deteriora. Hemos visto cómo la pasada semana, por ejemplo, teníamos un debate sobre los derechos de la comunidad LGTBI y la ley que el gobierno del señor Orbán en Hungría pretende poner en marcha y hemos reivindicado desde el Parlamento Europeo hacer uso de los instrumentos legislativos que tenemos, que lo que es el artículo 7 ahora se le suma este instrumento de vinculación entre el Estado de Derecho y el presupuesto comunitario, es decir, que se pueda bloquear los fondos a aquellos gobiernos que no están cumpliendo con los derechos fundamentales. Como decía, cada crisis puede convertirse en una oportunidad y en este sentido los socialistas y demócratas hemos peleado mucho para establecer un mecanismo, como os digo, que vinculara los fondos con el Estado de Derecho. Estaremos vigilantes para que la Comisión lo utilice como parece que va a hacer. El Parlamento dejó claro que no aceptaría retrasos en la aplicación del reglamento sobre el Estado de Derecho, incluso lanzando un procedimiento contra la Comisión si es necesario. La pandemia de la COVID también nos deja lecciones importantes y saltos cualitativos en la integración, que hace solo 2 años parecían muy lejanos. Por ejemplo, la mutualización de la deuda, ¿no? Los socialdemócratas llevábamos mucho tiempo hablando del instrumento de mutualización de la deuda y al inicio de la pandemia comenzamos a poner esta cuestión encima de la mesa. Muchos nos calificaron de ingenuos y 1 año y medio después vemos cómo tenemos en marcha un plan de recuperación, el Next Generation EU, que se financia a través de esta deuda mutualizada y que creo que sin duda alguna va a cambiar el paradigma de lo que ha sido la respuesta europea frente a pasadas crisis, el apoyo a la inversión, a la transformación económica, industrial, teniendo en cuenta evidentemente los objetivos europeos. Este fondo de recuperación no es para nada un cheque en blanco que se dé a los países, sino que se han tenido que cumplir aquellas cuestiones que desde la Unión Europea hemos considerado fundamentales, como es la lucha contra el cambio climático, como es la digitalización y también la resiliencia de nuestro sistema público. Hemos podido ver cómo la política de austeridad que se impuso en la pasada crisis, en el 2008, ha supuesto también el debilitamiento de un sistema público de servicios como la educación y la sanidad, que frente a situaciones como la que nos hemos encontrado ahora de la pandemia, hemos visto que eran más necesarios que nunca. Y por lo tanto también debemos utilizar este fondo de recuperación para conseguir fortalecer los sistemas públicos de servicios. La inyección del presupuesto comunitario para los próximos 7 años, junto con el plan de recuperación, va a suponer una oportunidad de cambiar nuestro modelo económico y productivo. Y por eso creo que es fundamental también dentro de la conferencia del futuro de Europa lo que es el capítulo dedicado al crecimiento económico y la justicia social, porque nunca podemos aceptar tener un debate exclusivo sobre macroeconomía, sobre crecimiento económico, si no tenemos en cuenta que ese crecimiento económico tiene que repercutir en mejorar la vida de las personas, en eliminar las brechas, en eliminar las desigualdades y, por lo tanto, elementos fundamentales como es la dimensión social, como es la incorporación de los nuevos criterios sociales y medioambientales, por ejemplo, al semestre europeo debe ser
una cuestión también, desde mi punto de vista, fundamental para poder abordar el debate en la conferencia. Y por eso es importante escuchar todas las voces en la conferencia del futuro de Europa, salir de la burbuja de Bruselas, ¿no?, que nosotros denominamos, y alejarnos de los debates teóricos para poder escuchar, ¿no?, en todos los niveles, desde el ayuntamiento, los investigadores, investigadoras, estudiantes Erasmus, organizaciones feministas de mujeres y de personas mayores. Tenemos que escuchar a todos aquellos y aquellas que tienen cosas que decirnos, a quienes ostentamos la responsabilidad en estos momentos de abordar esta conferencia sobre el futuro de Europa, sin determinar el resultado de la consulta con la ciudadanía y con los distintos actores. Sí que os quiero decir que para mi grupo político habrá cuestiones fundamentales. Una es la de la dimensión social, como os he estado diciendo, otra es la de la transición justa, porque hoy la lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad medioambiental no es una elección, es una obligación. Tenemos esa responsabilidad con nuestras futuras generaciones, pero también debemos de hacerlo teniendo en cuenta que la transición sea justa, es decir, que no paguen la receta de esta transformación ecológica aquellos que tienen más necesidades, ¿no? Y por lo tanto es otro elemento importante que ayer hemos insistido en él una vez que la Comisión Europea ha presentado el paquete legislativo del Fit for 55, es decir, todas las propuestas legislativas para conseguir ese objetivo de la neutralidad climática, y hemos insistido en la dimensión social. Otra cuestión, evidentemente, es la transición digital, que también tiene que ser una transición digital justa y garantizar la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos y ciudadanas, con independencia del territorio en el que vivan. Y cuando me refiero a territorio, me refiero a países, pero también para intentar resolver los desequilibrios entre el mundo rural y el mundo urbano. Creo que es un elemento fundamental. Y también garantizar, evidentemente, los derechos que existen en el mundo real y que se debe de respetar también desde lo virtual. Y otro elemento fundamental es el del fortalecimiento del Estado de Derecho al que ya me he referido, ¿no? Reforzar nuestra autonomía estratégica, además, en sectores claves como es la producción de medicinas o de productos médicos, pero también sectores importantes en la cadena de producción, y esto tiene que ver con la unión sanitaria, ¿no? La pandemia ha impulsado un debate fundamental sobre cómo Europa puede fortalecer esta unión sanitaria, y creo que será otro elemento fundamental. En materia de política exterior, y voy terminando para poder atender a vuestras preguntas o vuestras sugerencias, en materia de política exterior, insisto en un elemento fundamental para nosotros, y es el que si Europa quiere tener un papel fundamental en el ámbito de la política internacional y global, necesitamos acabar con la regla de la unanimidad que en estos momentos nos está paralizando en muchas ocasiones decisiones fundamentales que podemos tomar en el ámbito de la Unión Europea, con que solo haya un país, evidentemente, que no acepte esas posiciones, se provoca una situación de parálisis que no debemos de permitir. Tenemos por delante unos años preciosos para abordar todos estos retos, y España tendrá la oportunidad, además, de liderar esos cambios necesarios cuando asuma la presidencia rotatoria del Consejo en el 2023, siguiendo la estela de presidencias como la de Alemania o la de Portugal, que han impulsado reformas muy importantes para nosotros. Y sin duda alguna, entre las prioridades estará la dimensión social y el reto demográfico. Creo que sobre la cuestión de las reformas institucionales o de los tratados debe verse siempre al final a la luz de las conclusiones. Evidentemente, yo soy partidaria de poder abordar estas reformas institucionales, pero para dar todos los argumentos y todas las razones a quienes defendemos estas reformas institucionales, debemos antes hacer un debate de fondo sobre la política, sobre Europa, sobre cómo responder a las expectativas de la ciudadanía, ¿no? Y tendremos tiempo de verlo. En principio, no hay fecha para finalizar la conferencia del futuro de Europa, y debemos tomarnos el tiempo que necesitemos. En el mes de septiembre-octubre se inicia el trabajo en los paneles de ciudadanos que se han creado de esta conferencia. Tendremos nuestro segundo plenario y podremos comenzar a entrar al detalle de estas cuestiones que ahora mismo están encima de la mesa y que creo que va a ser muy interesante poder compartir con todos vosotros y vosotras. Así que ahora me pongo a vuestra disposición para escucharos y para poder poner en marcha un debate en estos próximos minutos. Muchas gracias.
Thank you very much indeed, Iracha Garcia. Thank you so much for giving us your insights. And you've actually, I have to say, given a picture of what's happening inside Europe today. You spoke about new and old challenges. You spoke about inequalities, expectations of citizens, frustration. You talked about the rise of populism and, of course, the climate emergency, and also the demands for a digital transition, which is socially egalitarian, and, of course, the calls for a health union. As I said, I'm going to engage with you in a few questions and answers for myself, because I have a lot of questions for you, but then I also want to turn to our participants here and also online to please come in as well. So please put your thinking caps on and be ready for questions. What I wanted to ask you, Iracha, first of all, and you did talk about it, is values. And I think you talked about expectations of citizens and engagement with citizens. And I would say that overall across Europe, there is a great expectation that some of the challenges we face in terms of fragility of democracies, the rise of populism, not just, I have to say, in our Central and Eastern European member states, but also in many parts of Western Europe. And the fragility of democracies, of course, Iracha, you see, is very, very visible across the European Union. So will this theme, will this question really be, as I think many citizens would like, central to the Conference on the Future of Europe? Central a la Conferencia del Futuro de Europa. Yo creo que, como muchos han dicho, el futuro de Europa dependerá de si somos leales y fieles a los valores de nuestros padres fundadores. Gracias. Irache, tienes... Iracha, you need to unmute. Sorry. Lo siento. Que evidentemente la democracia es un capítulo fundamental en el debate sobre la Conferencia del Futuro de Europa. Como muchos de vosotros conoceréis, la conferencia está estructurada en distintos pilares. Uno es la plataforma digital. En esa plataforma digital están establecidos distintos topics, ¿no? Distintos apartados, debates, y uno de ellos, de hecho creo que es el primero, es el de democracia y valores, y por lo tanto pretendemos que en esa plataforma digital también la ciudadanía pueda organizar debates y eventos y plantear sus conclusiones al respecto. Además, la propia plenaria de la Conferencia del Futuro de Europa, donde estaremos parlamentarios europeos, parlamentarios nacionales, donde estará también las regiones a través del Comité de las Regiones, y donde habrá una importante participación de la ciudadanía a través de 80 hombres y mujeres que están en esos distintos paneles de ciudadanos. También tendremos un espacio específico para democracia y valores. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que estamos en un momento preocupante en lo que es la deriva que algunos países están tomando con respecto al Estado de Derecho, más que países, gobiernos, porque además a mí me gusta siempre señalar eso, y en el debate que tuvimos la semana pasada sobre la comunidad LGTBI y Hungría, yo insistí en ello. Hungría no es Orbán, ¿no? Y debemos de tener en cuenta que las acciones que la Unión Europea lleve a cabo deben de ir dirigidas a un gobierno, no a la población en general, y por lo tanto también tenemos que ver de qué manera se pueden aplicar las normas que tenemos en la Unión Europea sin que eso suponga pues una afectación a la propia ciudadanía, que ya está sufriendo los efectos de esos gobiernos que están atacando los principios fundamentales de la Unión Europea. Por lo tanto, sí que va a ser una cuestión fundamental. Y hablaba en mi primera intervención de que las reformas institucionales y el debate sobre reformas institucionales deberemos hacerlo una vez que hayamos hecho un debate sobre el fondo de las políticas, y este es un claro ejemplo de ello. Por ejemplo, ¿qué está ocurriendo con la aplicación del artículo 7 por parte del Consejo? Evidentemente, el instrumento que existe ahora para poder poner en marcha este artículo supone una gran dificultad, a pesar de que haya una gran mayoría de países que quieran ponerlo. Y por lo tanto necesitamos ver cómo en el ámbito de esas reformas institucionales podemos acabar con algunas cuestiones que están impidiendo tomar decisiones en la Unión Europea o que están haciendo que se retarden mucho, ¿no?, esas decisiones. Por lo tanto,
Sin duda alguna, es un elemento fundamental en la Conferencia del Futuro de Europa y es un elemento fundamental ahora mismo en el debate diario de las instituciones europeas, del Parlamento, y creo que es fundamental, ¿no? Que seamos capaces de poner en la agenda pública y en el debate público también que no vamos a permitir que haya quien use la Unión Europea exclusivamente como un menú a la carta donde coges solo lo que quieres y no entiendes que esto va mucho más allá y que la Unión Europea es un proyecto político donde compartimos valores fundamentales, ¿no? Y en ese sentido vamos a trabajar mucho para incluir esta dimensión de valores democráticos en la Conferencia del Futuro de Europa. Thank you, Irache. That's very reassuring. And Muchas also, gracias, Irache. Esto nos da seguridad. Y como tú has dicho, y esto me parece que es un punto importantísimo, la diferencia entre los gobiernos que están vulnerando algunos valores y las poblaciones de estos países que no lo están haciendo y que de hecho están manifestándose en las calles pidiendo lealtad y fidelidad a los valores fundamentales de la Unión Europea. Como yo escribo muchísimo, extensamente sobre estos temas, tengo que confesar que también recibo muchos correos de odio. Ayer recibí un correo en el que se me pedía que me callase sobre temas que se supone que no son de mi incumbencia. Y yo creo que son de incumbencia de todos los que defendemos los valores europeos. Tenemos que luchar por ello, si creemos en los valores fundamentales de la Unión Europea. Muchísimas gracias, Irache. Y ahora quisiera formularte otra pregunta que también está muy presente en mi mente. Es la cuestión de la representación. En los paneles ciudadanos que se están estableciendo, de una manera aleatoria, es decir, que no existe una preselección de los ciudadanos. Pero a mí me preocupa que no esté alcanzando las minorías étnicas, personas de color que son tan europeos como el resto y deberían formar parte de esto. Y esto lo planteo, Irache, esta cuestión, con colegas tuyos y realmente no he recibido nunca una respuesta convincente sobre cómo esto será asegurado. De manera que todos los europeos, independientemente de su identidad, color o religión, formen parte de esta implicación con la Unión Europea. Sí, evidentemente es un debate que hemos tenido por parte del Comité Ejecutivo desde el inicio, ¿no? de la conferencia, cómo garantizar que estos paneles de ciudadanos representan realmente la sociedad europea, ¿no? Y por lo tanto hemos insistido que a pesar de que se haya buscado una fórmula para hacer esta selección aleatoria, tiene que haber algunos instrumentos para garantizar esta diversidad. Y por lo tanto hemos incluido algunas cuestiones a tener en cuenta. En primer lugar, para hablar del futuro de Europa necesitamos escuchar la voz de aquellos que van a ser los protagonistas de hoy, pero también de las futuras generaciones, de la gente joven. Y por lo tanto hemos planteado que un tercio de cada uno de estos paneles de ciudadanos, habrá 4 paneles de ciudadanos conformados por 200 personas cada panel, y por lo tanto un tercio de cada panel tiene que estar formado por jóvenes de 16 a 25 años. Y además hemos pedido que haya un elemento corregidor para garantizar esta diversidad, diversidad territorial, países, que haya representación de todos los países, territorial también entre rural y urbano, que haya equilibrio evidentemente de género, que haya equilibrio también en cuanto a la condición social y económica. Tiene que estar representada la diversidad europea y en Europa hay desempleados, hay empleados del sector servicios, hay empleados del cuidado de las personas y de otro tipo de sectores y por lo tanto que haya también variedad en eso y intentar tener en cuenta también las minorías. Vamos a ver, están ahora mismo conformándose estos paneles de ciudadanos y en cualquier caso la conferencia del futuro de Europa no es exclusivamente los paneles de ciudadanos y el plenario de la conferencia, sino que también la ciudadanía y por lo tanto las organizaciones sociales, las organizaciones civiles y las ONGs tienen oportunidad de participar en esta conferencia a través de la organización de eventos y de la incorporación de las conclusiones en la plataforma digital y además hacernos llegar a quienes formamos parte de ese plenario sus propias ideas. Por lo tanto, la forma de participación es variada y en este sentido yo lo que estoy intentando a lo largo de estos 2 últimos meses es plantear y animar
a todas las organizaciones, y en este sentido también hay organizaciones no gubernamentales u organizaciones que trabajan en el ámbito de las minorías étnicas, minorías de todo tipo, ¿no?, que participen en la conferencia a través de la organización de sus propios eventos y que nos trasladen luego a nosotros las conclusiones de distinta forma, o bien a través de sus representantes parlamentarios o bien a través de la plataforma digital. Pero insisto, en cualquier caso, hemos planteado que estos paneles de ciudadanos, que vamos a ver cómo funcionan, tenemos puesta mucha expectativa. Hay algunas dudas también que me surgen, pero vamos a intentar dar una oportunidad y ver si realmente se conforman de acuerdo a lo que hemos planteado, y es que representen la diversidad europea que existe en nuestras sociedades. Thank you very much indeed again, Irache. Muchísimas gracias de nuevo, Irache, por ser tan franca y sincera. Tengo que decir que el garantizar la diversidad es esencial. Hablando de los distintos tipos de diversidad que existen en Europa y que deberían ser escuchados, también plantear y animar a las personas para que planteen y organicen sus propios acontecimientos, para que las ONGs y los ciudadanos participen proactivamente en la conversación. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos realmente unas expectativas muy elevadas y espero que nuestras esperanzas y expectativas serán satisfechas. Nos estamos embarcando realmente en una aventura. Es un territorio incógnito. Una pregunta personal para ti, Irache. Tú no eres la única mujer del Comité Ejecutivo sobre el Futuro de Europa. Representing the European Parliament. Right. We have Okay. other women in other institutions, but as a European Parliament, I'm the only woman in the... Desde el Parlamento Europeo yo soy la única mujer, lo cual es remarcable. Es decir, que tienes una enorme responsabilidad sobre tus hombros. ¿Y cómo se siente? ¿Cómo te sientes? ¿Tienes un programa especial o una agenda especial que estás intentando promover en relación a la igualdad de género? Porque esto también está bajo amenaza en distintas partes. Siempre tengo en mi agenda y en mi vida diaria un elemento fundamental, ¿no? Soy feminista y por lo tanto en aquellas todas esferas de mi vida personal, profesional y laboral incorporo esta cuestión porque me preocupa ver que las mujeres que somos la mitad de Europa, la mitad de la población europea, no estemos representadas de la misma manera, y me preocupa que tengamos que seguir rompiendo techos de cristal a pesar de todo el trabajo que mujeres que me han precedido pusieron, ¿no?, en marcha a través de la lucha feminista. Hoy es más necesaria que nunca, y porque también hoy hay una extrema derecha en Europa que intenta atacar esos principios y valores fundamentales, y uno es el de la igualdad entre los hombres y mujeres, porque sigue habiendo injusticias, porque seguimos sufriendo esa brecha salarial a la que me refería, porque las mujeres seguimos siendo víctimas de una violencia machista que acaba con las vidas de mujeres por el mero hecho de eso, de ser mujer. Porque tenemos más dificultades en conciliar nuestra vida familiar y laboral, porque se ha callado muchas veces las voces de mujeres que han sido fundamentales en la construcción de nuestra sociedad. Por todo eso soy feminista y por lo tanto me preocupa ver que seguimos necesitando reivindicar el papel de la mujer, y por eso también creo que el futuro de Europa será feminista o no será. Porque si no somos capaces de entender que debemos de contar con la mitad de Europa, pues estaremos desaprovechando un caudal fundamental, ¿no? Así que tengo una gran responsabilidad, siento mucha responsabilidad como mujer, siento mucha responsabilidad como socialista también, de poder atender a las expectativas que se están generando en esta conferencia, pero también de que sinceramente esta conferencia sirva para abordar cuestiones fundamentales. La cuestión de género para mí es una cuestión prioritaria. Thank you very much indeed. Muchas gracias, Irache. La igualdad no es un menú de selección. O sea, o aceptas los valores y dimensiones de la Unión Europea en su globalidad o no eres europeo. Y el género es uno de estos temas.
Bien, muchísimas gracias. Ahora me gustaría darle la palabra al público. Tenemos un público muy joven aquí de manera presencial en el CIDOM de Barcelona, pero también en línea. Antes de cederos la palabra, tengo una pregunta final para ti, Irache, sobre el cambio institucional, porque existe un poquito de confusión sobre hasta qué punto, cuánto cambio institucional está incluido en el programa, en el orden del día de la conferencia sobre el futuro de Europa. Y tú has dicho, por ejemplo, que la unanimidad es un obstáculo para hacer que la Unión Europea, que la voz de la Unión Europea sea escuchada en el campo internacional. Sobre todo, digamos, cuando hablamos de un escenario en el que dominan China y Estados Unidos. Y el principio de unanimidad es un obstáculo a la hora de alcanzar una voz más fuerte en este escenario internacional. Pero también has hablado de la unión sanitaria. Por favor, ¿podrías decirnos hasta qué punto las políticas nacionales pueden funcionar para llegar o converger en una visión de la Unión Europea que implique una unión sanitaria? Y luego, bueno, a todo el mundo aquí presente, presencialmente, quisiera pediros que hagáis preguntas breves y claras. Son fundamentales, pero insisto, para abordar esas reformas institucionales necesitamos dar un sentido a la necesidad de ponerlas en marcha. Yo entiendo que si abres un debate a la ciudadanía en general, no a los expertos de las instituciones europeas, no a los responsables políticos, sino a cualquier ciudadano o ciudadana, la reacción inmediata no va a ser hablar de reformas institucionales, del principio de unanimidad, de si el Parlamento Europeo tiene que tener o no capacidad de iniciativa legislativa, de si es necesario hacer un cambio de tratados para abordar, por ejemplo, la unión sanitaria. Esa no es la reacción inicial de la ciudadanía que no está, como nosotros denominamos, en esta burbuja de Bruselas. Por lo tanto, tenemos que provocar primero un debate sobre la Europa que queremos construir y las expectativas, y luego los instrumentos para poderlo conseguir, y ahí es donde abordaremos las reformas institucionales, conscientes también de que estamos en un momento difícil, donde hay muchos gobiernos que se niegan a hablar de estos elementos. Por poner un ejemplo, hemos estado más de un año retrasados en la puesta en marcha de esta conferencia del futuro de Europa, y un elemento fundamental era el si abordábamos o no el cambio de los tratados. Y para llegar a un acuerdo finalmente con el Consejo, lo que hemos hecho es, en el inicio de esta conferencia, no hacer referencia a estos cambios de tratados, ni en favor ni en contra, ni decir que la conferencia debe de abordar los cambios de los tratados, ni decir que está prohibido hablar de los cambios de los tratados. Pero la solución a la que llegamos para poder poner en marcha la conferencia fue el no referirnos a ello, el dejar correr el debate, ver cuál es lo que la ciudadanía entiende, y posteriormente yo tengo claro que necesitamos hacer esas reformas institucionales, pero tienen que ser raíz y del fruto del debate anterior que tengamos sobre las políticas reales. Right, thank you very much, Irache. Muchas gracias, Irache. Todavía no me queda claro si esto ocurrirá o no, los cambios del tratado. Pero como tú dices, la discusión debe fluir, el debate debe fluir, y veremos qué nos trae para el mes de septiembre. Y a ver cómo estos paneles de ciudadanos pueden empezar a expresar lo que desean. Yo me preguntaba hasta qué punto la burbuja de Bruselas, como tú la expresas, y otros miembros están implicándose con los ciudadanos. Esto es una cuestión que genera bastante y suscita escepticismo en algunas partes de Europa. Que personas como tú misma aseguren esta conexión, que esa conexión bidireccional sea la realidad de la conferencia sobre el futuro de Europa. Muy bien, gracias Irache por responder a todas estas cuestiones. Cristina, ahora estaré encantada de responder a las preguntas en línea, a tomar preguntas de las personas que están aquí presencialmente y de los asistentes en línea. Por favor, si los aquí presentes tienen alguna pregunta, levantad la mano y se os traerá el micrófono. Tenemos una sala tan llena de gente joven que espero que las preguntas sean numerosas. Por favor, identificaros y formulad una pregunta breve y al grano. Hola, me llamo Yanela Webb y soy coordinadora de una asociación llamada Profile for Europe Initiative. Y una de las preguntas clave en la que pensamos cuando hablamos de la plataforma digital es la definición sobre qué se hará con esta idea.
Es decir, ¿cuál es nuestra estrategia como asociación? Tenemos que organizar un acontecimiento, presentamos una idea, varias ideas, tenemos que concentrar nuestros esfuerzos en una idea o en más. A ver, por favor, ¿podrías definir qué es lo que ocurrirá con nuestros esfuerzos? Dado que como cualquier asociación tenemos unas capacidades limitadas. Es decir, se trata de cómo es el mecanismo para participar realmente. ¿Cuál podría ser una buena estrategia para que la sociedad civil participe? Muchísimas gracias. Creo que esta es una pregunta fundamental, es una pregunta muy importante sobre qué ocurrirá con todas estas ideas, con esta gran fuente de ideas que se abrirán para la discusión y el debate. A ver, Irache, ¿podrías responder esta pregunta para empezar? Por supuesto, Cristina. Esta pregunta que me haces es bastante reiterada, ¿no? Por parte de las organizaciones que me consta que estáis abriendo ese debate, ¿no? Hay que ser capaces de dar respuesta a las expectativas que la gente y que la ciudadanía tiene, y si estáis trabajando incorporando estas ideas, evidentemente tienen que servir para algo. Y por lo tanto, yo te respondo que sí que vamos a tenerlas en cuenta. Cuando empecemos a trabajar en los distintos grupos de trabajo que ya se han creado, un grupo de trabajo por cada uno de los capítulos que hay en esa plataforma digital, iremos recibiendo los inputs, ¿no? El contenido de las aportaciones que estáis haciendo y evidentemente también evaluarla con respecto a la cantidad de apoyos que tiene cada una de estas propuestas, ¿no? Evidentemente habrá propuestas de todo tipo y habrá algunas que tengan muchísimo apoyo y que esté la gente votando y apoyándolas, y otras que tengan menos, y también en ese sentido tendremos que ir evaluando, ¿no? Cuáles son aquellas cuestiones que tienen más apoyo en la plataforma digital. Pero yo aquí siempre insisto en algo, y es que si vosotros a través de las organizaciones no lo hacéis, otros lo van a hacer por vosotros. Y a mí me preocupa que finalmente un poco al no tener claras las expectativas sobre qué uso se va a dar a los resultados de esta plataforma digital, se deje de participar y dejemos que solo sean algunos los que participen, ¿no? Por poner un ejemplo, en materia de política de inmigración, me imagino que en Europa habrá distintas posiciones, habrá distintas ideas, habrá organizaciones que trabajen en un ámbito o en otro. Yo tengo muy claro cuál es la política migratoria que yo defiendo, ¿no? como grupo político, pero también tengo claro que hay movimientos y que hay organizaciones en Europa que están en un sentido muy distinto al mío. Si dejamos que sean ellos los únicos que participen en la plataforma digital con el argumento de es que no sabemos si va a servir o no de mucho el participar, pues realmente estaremos provocando que solo se escuche la voz de algunos. Por lo tanto, yo insisto, no sé si podremos responder al 100% de todas las expectativas que hay puestas con respecto a esta plataforma digital, porque evidentemente no se van a poder cumplir el 100% de lo que allí se plantee, teniendo en cuenta que es que habrá planteamientos que además sean contradictorios entre unos y otros, pero deberemos evaluarlo en cuanto al nivel de apoyo que tiene cada una de las distintas posiciones. Por lo tanto, yo os pido que motivéis esa participación porque es fundamental, ¿no? Quizá también creo que debamos hacer un esfuerzo desde las instituciones europeas, y yo he insistido en ello en el comité ejecutivo, de información, porque me llega un poco la preocupación de que hay mucha gente y muchas organizaciones que todavía no tienen conocimiento de esta iniciativa, ¿no? Y por lo tanto quizá debamos hacer un esfuerzo también en este sentido. Muchas gracias, Irache. Gracias por tu sinceridad y tu honestidad. Estoy completamente de acuerdo con la persona que ha formulado aquí la persona en la sala. La comunicación es fundamental para ver cómo unirte a la plataforma y cómo pasar por los procedimientos. Hay mucho camino por recorrer, no solamente por parte tuya, sino también por las instituciones para comunicar e informar a aquellos que quieren participar. Y como tú muy bien has dicho, creo que también es un gran peligro que en relación a cuestiones como la inmigración y los refugiados puede haber muchos populistas que acaparen el escenario y que solo su voz sea la escuchada. Y
nuestra voz, todas nuestras voces tienen que ser escuchadas y escuchadas en la plataforma. En cualquier caso, quisiera decir una cosa. Shara, la única condición que nosotros planteamos para participar en esta plataforma digital es el respeto por los valores europeos. Para nosotros eso es fundamental, porque sabemos que algunas personas y algunas organizaciones querían introducir temas que de alguna manera se confrontan a nuestro Estado de Derecho. La única condición para participar en esta plataforma es el respeto absoluto por los valores europeos. Muchas gracias, Irache. Esto es muy importante que lo hayas dicho. Tenemos más preguntas que vienen de nuestros participantes en línea y mi colega Cristina los leerá en voz alta. ¿No debería ser la conferencia una iniciativa que se prolongue en el tiempo y no acabe este año? Por supuesto, ese planteamiento algunos y algunas llevamos haciéndolo desde casi el inicio, ¿no? Y por eso también cuando negociamos la declaración común entre instituciones para poner en marcha la conferencia, conseguimos negociar algo que era complicado, porque había quien planteaba que tiene que acabar sí o sí en primavera del próximo año, y lo que algunos planteábamos es que ya habíamos empezado con un año de retraso, porque quiero recordar que la conferencia El futuro de Europa tendría que haber comenzado el 9 de mayo del 2020 y por lo tanto hemos empezado un año ya tarde y que si lo remitimos solo a un año pues se va a quedar demasiado corto. En este sentido, lo que hicimos en las conclusiones fue no hacer referencia al final a cuándo va a finalizar esta conferencia. Sí que es verdad que decimos que las conclusiones se tienen que presentar en la primavera del próximo año, del 2022, pero nadie dice que esas conclusiones tengan que ser el final de la conferencia. Quizá parte de las conclusiones que tenemos es que necesitamos seguir insistiendo o reforzando algunos de los debates planteados. Y por lo tanto, yo soy de las que planteo que todavía no está escrito cuándo tiene que finalizar esta conferencia y que vamos a ir viendo el desarrollo de los debates, ¿no? Para poder tomar una decisión. Además, hay otra gente que me ha planteado, y creo que con mucho acierto, que instrumentos de participación, como por ejemplo esta plataforma digital, podrían ser instrumentos permanentes en el tiempo, que no estén vinculados única y exclusivamente a la Conferencia del Futuro de Europa, sino que sea un elemento de participación continua, ¿no? Por parte de la ciudadanía. Y por lo tanto, creo que son cuestiones a tener en cuenta y que yo tengo apuntado para poder incorporar en esas conclusiones y ver de qué manera también la conferencia nos puede ayudar para favorecer el canal de comunicación diario y continuo permanente entre la sociedad civil y la ciudadanía con las instituciones. Thank you very much. Muchísimas gracias. Qué interesante, qué idea tan interesante. Y me preguntaba, Irache, ¿tienes a personas que te apoyan en esta idea de tener un canal de comunicación constante y permanente como esta plataforma digital? A través, digamos, este canal de implicación de la sociedad civil y de la ciudadanía. Que he debatido tanto con compañeros del plenario de la conferencia como con miembros del órgano ejecutivo y por lo tanto ha recibido el apoyo de otros compañeros y compañeras y que ahora tendremos que ver cómo lo canalizamos, ¿no? Porque este será un elemento que debamos incorporar en las propias conclusiones de la conferencia. Así que yo creo que será también un elemento importante a tener en cuenta. Thank you indeed. Happy to take more questions. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Tanto de la sala, a nivel presencial, como en línea. Por favor. Muchísimas gracias para empezar por esta presentación tan interesante. Me llamo Julie Danés y soy estudiante en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Mi pregunta es sobre lo que ha descrito sobre la unanimidad. Si le he entendido bien, ¿usted considera que la unanimidad de alguna manera está obstaculizando nuestra política extranjera? Y es algo que debe ser tratado, porque es un tema que complica las decisiones tomadas por la Unión Europea
en relación a la política extranjera. Y me preguntaba si podría elaborar un poquitín más este tema, lo que defienden usted o su grupo para evitar esta acción discapacitadora en un futuro, pero sin socavar los pilares fundamentales de la Unión Europea. Gracias. Evidentemente es complejo, ¿no? El cómo garantizar ese equilibrio. Pero en cualquier caso, creo que la realidad del día a día nos pone cada vez más frente a un espejo sobre la necesidad de abordar estos debates, porque creo que es fundamental, ¿no? Y que estamos viendo de una forma muy repetitiva, muy reiterada, que algunos países, además en concreto, se están convirtiendo en ese bloqueo continuo de cara a poder garantizar que Europa tiene una voz fuerte en el mundo, ¿no? Por poner un ejemplo, con respecto a Rusia, por ejemplo, con las últimas actuaciones ocurridas, pues fue imposible sacar adelante un posicionamiento común porque solo había un país que estaba negándose a participar de ese comunicado. Eso lo dificulta, ¿no? Yo entiendo que Europa y que las instituciones deben de garantizar la representación de esa diversidad europea y también de los distintos puntos de vista, pero al final necesitamos ver cómo somos capaces de avanzar y creo que en materia de política exterior, teniendo en cuenta, es verdad que la política exterior siempre ha sido un elemento muy querido y anhelado por todos los países y que es muy difícil que se ceda esa parte tan importante de la soberanía a la Unión Europea, creo que sí que hay manera de facilitar de alguna manera pues eso, que Europa pueda actuar con seriedad, porque es que si no, no nos van a tener en cuenta, no nos van a considerar en el ámbito de la política internacional si ven que somos incapaces de posicionarnos como Unión Europea ante cuestiones que son fundamentales, ¿no? Thank you very much, Irache. Muchas gracias. Gracias, Irache. Podríamos argumentar que la mayor parte de los bloqueos que se han producido tienen que ver con algunos temas de seguridad fundamentales y de temas de política exterior. Y me pregunto hasta qué punto algunos Estados miembros están dispuestos a hacer esa soberanía cuando se habla de Rusia. Se trata de historia nacional y de soberanía nacional y de seguridad nacional. Incluso si eliminamos el principio de la unanimidad, todavía será muy difícil. Habrá todavía muchas divisiones y brechas profundas entre los Estados miembros de la Unión Europea. Es un obstáculo constante para la Unión Europea en el campo geopolítico, en un escenario muy, muy denso a nivel internacional y a nivel geopolítico. Más preguntas. Uno de los problemas que ha tenido la Unión Europea es que no dispone de una administración territorial propia y que sus políticas públicas son implementadas a través de las administraciones de los Estados, siendo estos últimos los que sacan todo el rédito en detrimento de la Unión. ¿Cómo evitar que sean los gobiernos nacionales los que reciban todo el prestigio de los fondos de recuperación? Bueno, yo creo que no hay que evitar que nadie pueda tener, o sea, a ver cómo me explico. Esto no va de quién vende o quién deja de vender. Primero va de que consigamos que estos fondos de recuperación repercutan en que la vida de las personas mejore. Con independencia de quién se vaya a poner la medalla o no. Eso en primer lugar. A mí es lo que más me preocupa en estos momentos del plan de recuperación y es que el plan de recuperación sea capaz de apoyar el proceso de modernización de nuestras economías, de nuestra industria, que genere empleo de calidad, que garantice el fortalecimiento de nuestros sistemas públicos. Para mí eso es lo más importante, con independencia de quién luego se vaya a poner o no la medalla. En segundo lugar, evidentemente, hablamos mucho de la subsidiariedad, ¿no? De que sea la administración más cercana la que gestione los fondos, porque en muchas ocasiones pues, hay un mayor conocimiento de cómo hacerlo. Tenemos distintas fórmulas de participar en ese sentido. Por ejemplo, la política de fondos estructurales se desarrolla a través de los programas operativos que ponen en marcha las comunidades autónomas. En este caso, se ha decidido que la autoridad de gestión de los planes de recuperación sean los gobiernos nacionales, también con instrumentos para garantizar que haya una participación de las administraciones locales
nacionales y autonómicas en ese plan de recuperación. Creo que aquí lo importante no es sobre quién se pone medalla o se deja de poner. Lo importante es que estos fondos lleguen, que estos fondos sirvan para lo que tienen que servir y que se implique a todas las administraciones, desde la administración local, desde los ayuntamientos hasta las instituciones europeas. Y para eso se ha hecho un trabajo, en primer lugar, de desarrollo de los planes de recuperación nacionales, de evaluación por parte de la Comisión Europea y una evaluación que va a ser continua. A partir de ahí, evidentemente, es importante desde mi punto de vista que se ponga el sello europeo a estas políticas que estamos poniendo en marcha, ¿no? Pero, insisto, esto no debe de ser una pelea, una batalla sobre quién se hace o quién reivindica la maternidad o la paternidad de cada una de las acciones. Para mí lo más importante de verdad es que esas acciones repercutan en que la vida de las personas mejore. Good point. Let's turn now to people in the room. Someone would like Un punto to... muy importante. Vamos ahora a cederle la palabra a las personas presentes en la sala. Si no tenéis ninguna pregunta, yo también puedo formular preguntas. A ver, aquí hay una pregunta. Gràcies. Em dic Pol Villaverde, estudio Filosofia Política i Economia a la Universitat Pompeu Fabra i sóc el coordinador general de l'Utopia Student Think Tank. I precisament en relació amb això i aquest procés de la conferència sobre el futur d'Europa i esdeveniments com aquest en el que estem participant ara, quin és el grau de permeabilitat de les institucions europees, dels seus representants i de les persones que hi treballen a participar en esdeveniments organitzats per la ciutadania, per la societat civil o per institucions com un think tank, i quins instruments existeixen per convidar-los i per fer possible que aquest diàleg arribi a tots els àmbits de la societat civil. Gràcies. I'm sorry, lo siento, pero no tenía puesto porque estaba siguiendo la reunión sin traducción, entonces no tenía puesto en el ordenador la traducción al catalán, lo siento, y no he entendido muy bien la pregunta. Voy a buscar para poder poner la interpretación y me vuelves a repetir, si no te importa, la pregunta. Espera un segundito que voy a mirar cómo lo pongo aquí. Si no, fem en castellà. Per mi bé. Vale, pues lo repito en castellano y pues, más fácil. Te lo agradezco. Perdona, es que no tenía puesta la traducción en el programa, entonces no, lo siento. No, ningún problema. Pues decía que en relación, soy el coordinador de un think tank de estudiantes fruto de una alianza de universidades, de esta iniciativa europea para tejer alianzas de universidades. Y me preguntaba hasta qué punto podemos pedir la participación de instituciones europeas, de representantes de instituciones europeas a distintos niveles y cuál es el grado de permeabilidad que esto pueda tener para que los diálogos se establezcan a nivel de toda la sociedad civil y lleguen a los colectivos jóvenes, a las universidades y realmente también lleguen a agrupaciones pequeñas y organizaciones pequeñas. Gracias. Yo he insistido mucho en que la diferencia de esta conferencia tenemos que hacerla basada en que el debate tiene que ser de abajo a arriba y no de arriba a abajo. Y eso supone el que seamos capaces todos y todas pues de entender que necesitamos ampliar los canales de comunicación, ¿no? Yo creo que vosotros como organizaciones, como universidades, como think tanks, tenéis la responsabilidad de pedirnos también y exigirnos a quienes tenemos en este caso tareas ejecutivas y tareas políticas, pues que seamos capaces de hacer lo que estamos haciendo en estos momentos, de escucharnos unos a otros. Y lo tengo muy claro, el éxito de esta conferencia se va a basar en si somos capaces de interrelacionar los dos debates, el debate más institucional y político con el debate ciudadano, que también es político, el debate ciudadano. Pero si somos capaces de hacer ese engranaje, esto podrá funcionar. Si no, va a ser muy complicado. Y
En ese sentido, nosotros tenemos una obligación también como representantes públicos, porque nos ha elegido la ciudadanía y, por lo tanto, nos debemos también a esa ciudadanía, a escuchar aquello que algunas veces nos gustará, aquello que otras veces no nos gustará, pero sí que ser capaces de tener abiertos, ¿no?, los canales de comunicación. Así que espero que esto sea una oportunidad para conseguirlo, ¿no? Y que pues, también nos podáis a nosotros movilizar en un debate que tenéis a través de vuestras organizaciones, que es fundamental para nosotros. You're absolutely right, Irache, but there seems Irache, tienes toda la razón. Pero a partir de todas las preguntas que se están formulando por parte de las organizaciones de la sociedad civil, creo que necesitan de guía o de una clara explicación de los procedimientos y de información sobre cómo de hecho pueden formar parte de esta conversación tan importante. Yo creo que este es un mensaje que se te está lanzando muy claramente por parte de los participantes, tanto a nivel presencial en la sala como a nivel virtual. Quieren formar parte activa de esta conversación, pero necesitan orientación y guía para poder participar. Y creo que este es un buen mensaje que podrías llevar a algunos de tus compañeros, que quizás están menos implicados con los jóvenes y las organizaciones de la sociedad civil. Digamos, otra carga sobre tus espaldas. O sea que muchísimas gracias por estas preguntas. Cristina, otra pregunta en línea. Luis nos pregunta cómo se hacen compatibles los sistemas de salud de los Estados miembros, ya que algunos cuentan con sistemas públicos potentes, mientras que otros optan por los privados. ¿Cuál es la visión de los socialistas? Me he referido en algunas ocasiones a esa Unión para la Salud, ¿no?, que comienza un poco a vislumbrarse ahora en el ámbito europeo. Y que comienza a vislumbrarse a raíz de una pandemia que ha hecho movilizarnos y entender que o nos coordinábamos o al final seríamos incapaces de atender a una pandemia global. En ese sentido, decir que, como sabéis, en Europa ahora mismo no hay ninguna competencia en materia sanitaria y, por lo tanto, cada país tiene sus sistemas sanitarios definidos sin necesidad de abordar en este sentido un espacio de homogeneización. Cuando hablamos de la Unión de la Salud, decimos vamos a debatir sobre esto y, como bien dice Josep, vamos a ver, ¿es necesario que homogeneicemos todos los sistemas sanitarios en Europa y definamos si todos los países tienen que tener ese mismo sistema sanitario? Yo creo que ese debate ahora debemos hacerlo. También te digo, no creo que sea la posición mayoritaria por parte de los gobiernos el defender que ahora mismo se tenga que homogeneizar todos los sistemas de salud, pero sí poder avanzar en la coordinación y en algunos elementos que deben de ser comunes, ¿no?, en toda la Unión Europea. Hemos comenzado un poquito con esta estrategia europea de vacunación en ese sentido. Manteniendo los sistemas sanitarios de cada país, hemos conseguido hacer una estrategia europea que garantizara que llegaba un número suficiente de vacunas a todos los países, a un precio asequible para todos los países y evidentemente que fuera con las mismas condiciones para todos los países, en el sentido de que esa vacuna tiene que ser gratuita y dirigida a toda la ciudadanía sin ningún tipo de diferencia. Eso se ha conseguido desde Europa. Una estrategia europea con unos principios comunes, respetando la diferencia y la diversidad de los modelos sanitarios en cada uno de los países. Como te digo, vamos a hablar sobre ello y vamos a ver cuáles son las ideas, ¿no?, de la ciudadanía, también del sector sanitario en Europa. Nosotros hemos abierto este debate y tengo que decirte que incluso dentro de mi propio grupo político hay distintas formas de ver las cosas. Hay quien considera que sí que necesitaríamos abordar la homogeneización de todos los sistemas sanitarios en Europa, pero también hay quien considera que las diferencias a día de hoy son tan abismales que lo que necesitamos es crear unos estándares mínimos de acceso de la ciudadanía a la sanidad y luego dejar que la gestión de esa sanidad sea llevada por cada uno de los países. Teniendo en cuenta otro elemento, que si sois conscientes, luego cada propio país tiene una estructura sanitaria que no está centralizada en nuestro propio país. En España la sanidad está transferida a las comunidades autónomas y, por lo tanto, hay un sistema sanitario
de salud a nivel nacional con estos estándares mínimos, pero luego lo que es la gestión de cada uno de los sistemas sanitarios corresponde a las comunidades autónomas. Yes, indeed. So better coordination, stronger coordination. Efectivamente, una mejor coordinación y una coordinación más fuerte, más que embarcarnos en una estandarización o homogenización de todos los distintos sistemas de salud de nuestros 27 Estados miembros. Pero, por supuesto, esto tendrá que ser tratado, especialmente ahora, durante la pandemia. Hay tantos temas que abordar y, como tú has dicho, Irache, son temas fascinantes que abordaremos. Más preguntas. Una pregunta de la sala y otra pregunta, dos preguntas de la sala y una pregunta de una asistente virtual. Vale. Europa. Y Irache, me gustaría que comentáramos también un poco, volviendo al tema que nos ocupa, que es la conferencia sobre el futuro de la Unión Europea, qué seguimiento, qué rendimiento de cuentas va a haber respecto a lo que se vaya decidiendo en esta conferencia y de cara, pues, a los posibles resultados. Es decir, qué elementos va a haber detrás de control en ese sentido. Irache, just before you unmute, you're muted, but let's take Sorry, the second question. yes, sorry. No worries. Let's take the second question as well. Okay. From the Antes de que respondas a la primera pregunta, esta joven debería formular su pregunta. Soy estudiante voluntaria en el Consejo de la Juventud de España y secretaria de Política Europea en las Juventudes Socialistas de Cataluña, así que aprovecho para saludarte, compañera. Mi pregunta, como no podía ser de otra forma, va en relación a los jóvenes. Hemos sido los más golpeados por la pandemia, hay muchísima precariedad laboral y la emancipación, ya sea por compra o alquiler, es imposible en España y en Cataluña. Pero esta es una realidad que tenemos aquí en España y Cataluña, que no es así en otros países de Europa. En Alemania, Suecia, más al norte, sí pueden acceder a la vivienda digna antes de los 30 años. Entonces, aunque has hablado de la representación de la diversidad de Europa en la conferencia, luego quería saber si el resultado será individualizado a cada sociedad, es decir, atajando todos estos problemas tan individuales de cada país, o será algo más generalizado. Gracias. Gracias, Eugenia, y un saludo también para ti. Tienes razón, ¿no? La situación de los jóvenes en Europa con respecto a la pandemia y sin tener en cuenta la pandemia, porque también era una realidad que teníamos antes, es muy diferente, ¿no? España se mantiene dentro de uno de los países con un mayor índice, por ejemplo, de desempleo juvenil, ¿no? Y eso supone también abordar grandes reformas que tenemos que abordar en nuestro país y que el propio plan de recuperación las tiene en cuenta, ¿no? En lo que significa también la reforma de nuestro modelo de formación profesional y de capacitación para conseguir romper con este elemento tan complicado que tenemos relativo al desempleo juvenil, pero también has hecho referencia al acceso a la vivienda. Es verdad que cada país tiene unas realidades, en algunos casos, muy circunstanciales al momento y por eso Europa tiene que ser capaz de responder con políticas globales, pero que luego también se adapten a la realidad de cada espacio. No hay recetas mágicas o no hay recetas comunes que sirvan para todos los lugares de la Unión Europea. Es totalmente imposible. Por lo tanto, lo que hacemos desde Europa y lo que tiene que hacer esta conferencia también es decir, ¿cómo conseguimos fortalecer la Unión Europea para que pueda responder a los retos que son globales para todos, pero de manera en la que en cada espacio se responda con la peculiaridad de ese espacio, ¿no? Y en ese sentido tiene mucho que ver el papel de lo que he hablado antes, de las administraciones locales también, de las administraciones autonómicas que necesitan reforzar su voz. Es otro elemento que hay dentro de la conferencia sobre el futuro de Europa, donde el Comité de las Regiones está también trabajando, donde también se plantea un poco de cómo incorporar la dimensión local y yo creo que puede ser otro elemento atractivo de debate, ¿no? Cómo ponemos encima de la mesa fórmulas que atiendan a los problemas globales, pero posibilitando que luego cada uno adapte
sus políticas a cada una de las realidades, ¿no? Tienes razón. El acceso a la vivienda no tiene nada que ver, la realidad del acceso a la vivienda en España con Suecia o con Rumanía. Y por lo tanto tenemos que posibilitar el adaptar luego las normas o los planteamientos europeos a cada una de esas realidades. Y luego comentaba el compañero anterior de radio, no recuerdo muy bien el nombre, perdona, no lo pude apuntar, sobre qué vamos a hacer con esas conclusiones. Y te decía que yo tengo la misma inquietud que tú, ¿no? Y que realmente seamos capaces de cumplir con las expectativas que estamos generando. En primer lugar, cómo está estructurado el trabajo es el siguiente, os voy a intentar explicar. Los paneles de ciudadanos trabajan en sus debates con sus conclusiones. Esas conclusiones pasan al plenario de la conferencia, que coge también las conclusiones de la plataforma digital. En el plenario de la conferencia nos dividimos en grupos de trabajo, porque evidentemente habrá conclusiones sobre cada uno de los temas, son muy diversos, y intentan, pues, evidentemente, ver cuáles son todas las propuestas, qué nivel de apoyo tiene cada una de las propuestas y hace sus propias conclusiones, una vez que ha recibido todo lo que son las aportaciones. En ese plenario de la conferencia intentamos haberla conformado de manera que esté garantizada la participación de todos, de instituciones, de sociedad civil, de gobiernos locales, regionales y nacionales, representantes parlamentarios, sociedad civil, es decir, en ese plenario están todos representados y vamos a manejar las conclusiones. Esas conclusiones se trasladan al órgano ejecutivo que tienen que aprobarlas y evidentemente se harán unas conclusiones aprobadas por el órgano ejecutivo donde se encargarán distintas cuestiones. Habrá algunas que les competa al Consejo, otras que les competa a la Comisión Europea, otras que les competa a los gobiernos nacionales, es decir, intentaremos trasladar en esas conclusiones las tareas que cada uno va a tener que poner en marcha, ¿no? Ese es un poco el funcionamiento de la conferencia. En cualquier caso, como estamos en un debate vivo, quizá podamos encontrarnos dentro de unos meses y ver cómo va evolucionando todos estos debates, porque yo os insisto, es un instrumento nuevo el que estamos ahora mismo poniendo en marcha y tenemos que ir viendo cómo funciona. Muchas de las dudas que tenéis vosotros son compartidas por mí misma, ¿no? Me gustaría saber mucho más cómo va a funcionar todo esto y pues todavía estamos a la espera, ¿no? A la expectativa de que los paneles de ciudadanos empiecen, de que nos hagan llegar ya conclusiones que se van poniendo encima de la mesa en la plataforma digital. En cualquier caso, vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Irache, thank you very much. We've come to the Irache, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de lo que ha sido una conversación fascinante. Muchísimas gracias a todos y todos por vuestras preguntas. Y gracias a ti, Irache, por tu actitud tan honesta y tan sincera y tan del corazón. Realmente nos has infundido tu alegría de vivir y tu entusiasmo por esta conferencia sobre el futuro de Europa, aunque tengas dudas. Como tú misma has dicho, es un ejercicio vivo, en progreso, en curso. Pero el objetivo vale la pena. Es cómo fortalecer nuestras democracias y la renovación de algunos valores fundamentales de la Unión Europea. De nuevo, en nombre de todos los organizadores y en nombre mío personal propio, muchísimas gracias por implicarte con nosotros. La conversación continúa y espero que tengamos la ocasión de volver a reunirnos a medida que este diálogo y esta comunicación continúa y cobra forma en otoño. Creo que las preguntas serán todavía más frecuentes. De nuevo, por mi parte, aquí desde el CIDOB de Barcelona, ya no estoy en Bruselas, sino en Barcelona, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado y esperamos poder volver a verte muy pronto. A vosotros y a vosotras por haberme dado esta oportunidad, porque es una oportunidad para mí el poder intercambiar, el poder escucharos. Tengo las mismas inquietudes sobre cómo va a funcionar esto que todos vosotros y de verdad que siento mucha responsabilidad en este momento y poder responder a estas expectativas. Así que me pongo a vuestra disposición
a través de iniciativas de este tipo, a través de otro tipo de encuentros, y espero de verdad que entre todos y entre todas consigamos hacer de esta conferencia un elemento importante para esa Europa que tenemos la necesidad de construir entre todos y entre todas. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias también. Muchísimas gracias, amigos y amigas que nos estáis mirando en línea. Volveremos a empezar a las 11:30. Por favor, permaneced conectados, permaneced en esta sala y volvemos a reanudar la conferencia a las 11:30 en punto. Esta conferencia sobre el futuro de Europa y nosotros. Gracias.